Quien habla trabaja en el servicio de emergencia pediátrica del Hospital Revaliati. Cuando hablamos de valoración del paciente pediátrico, ¿no? Cuando hablamos de la valoración del paciente pediátrico, nosotros vamos a tratar de evaluar al paciente, ¿no? Vamos a tratar de evaluar al paciente de la siguiente manera. Una vez que ingresa el paciente al servicio de emergencia pediátrica, el paciente ingresa por el servicio de emergencia pediátrica. Cuando ingresa por el servicio de emergencia pediátrica, nosotros vamos a observar al paciente desde el momento en que ingresa con la persona que lo acompaña, que puede ser la mamá, a veces puede ser el vecino, a veces puede ser la abuelita, otras veces es la profesora, ¿no? Quien lo acompaña. Entonces, nosotros vamos a evaluar a ese paciente apenas ingresa al servicio de la emergencia. Vamos a observarlo, cómo llega, si llega caminando. Vamos a observar si está con distrés respiratorio, vamos a observar de repente está cianótico, ¿no? Entonces vamos a evaluarlo con la finalidad de evaluarlo a través del triángulo de evaluación pediátrica y determinar que este paciente realmente se encuentra desde el punto de vista de su estado fisiológico estable o no estable. Y esta evaluación es rápida, una evaluación que se realiza en 30 a 60 segundos, otros dicen de 20 a 60 segundos, pero la cosa es de que es una evaluación rápida. En esa evaluación rápida, nosotros tenemos el triángulo de evaluación pediátrica. En el triángulo de evaluación pediátrica tiene tres componentes: el componente apariencia, el componente respiratorio y el componente circulatorio. Con respecto a la apariencia, ¿qué vamos a evaluar nosotros en la apariencia en el paciente pediátrico? En el paciente pediátrico vamos a evaluar en la apariencia lo que corresponde al tono del paciente. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el tono? Si el paciente vemos que llega caminando, definitivamente el tono va a estar bien, ¿no? Porque si no, no podría caminar. Entonces, o puede ser que el paciente que está en los brazos de su mamá, ¿no? Comienza a levantar sus manitos. Entonces, si está levantando las manitas, definitivamente el tono de ese paciente está adecuado. Entonces me dice, sí, está bien en apariencia. Otra característica que yo voy a evaluar con el paciente es su interacción su interacción con el medio ambiente que tiene. En este caso, sería la interacción con la persona que lo va a encontrar en el área de triaje, ¿no? Entonces, esa interacción es muy importante. Entonces, ese paciente puede reaccionar de una manera adecuada, de repente va a estar alerta, ¿no? Y se asusta y llora porque me ha visto, no me conoce y llora. O puede ser que ese mismo paciente que interacciona con el medio ambiente es indiferente conmigo, entonces yo de repente le voy a mostrar mi linterna, ¿no? Y al mostrarle la linterna, la luz le va a llamar la atención y probablemente va a seguir la luz. Entonces, está interactuando con el medio ambiente. Entonces, yo estoy evaluando de esa manera al paciente. También voy a evaluar al paciente si ese paciente, cuando estoy evaluándolo, voy a ver si ese paciente se consuela fácilmente. De repente se pone a llorar y está en los brazos de la abuelita y la abuelita lo arrulla, ¿no? O le habla bonito y el paciente se tranquiliza. Entonces, significa que el paciente está respondiendo de manera adecuada desde el punto de vista de la apariencia. También voy a evaluar en lo que corresponde la apariencia, voy a evaluar el- la mirada del paciente, ¿no? Entonces, ese paciente puede tener una mirada fija y si tiene una mirada fija, eso no es normal. Entonces,
Si es así, también voy a observar si ese paciente tiene la mirada vacía o la mirada opaca. Entonces, eso lo voy a hacer todo en lo que corresponde en esa impresión inicial, ¿no? En cuanto a la apariencia. Y en esta apariencia también, otro punto que se tiene que evaluar es el lenguaje, ¿no? El lenguaje. Ah, sí, pues ustedes me van a decir, sí, pero el lactante menor no habla. Sí, perfecto, el lactante menor no habla, pero tiene un llanto, ¿no? Entonces, ese llanto me va a ayudar a identificar cómo está ese paciente, porque de repente es un llanto que desde que llega está el paciente lloroso, lloroso, irritable, irritable. Entonces, algo está pasando, ¿no? Con este paciente, ¿no? Porque está irritable y nadie lo calma, porque normalmente quien calma es el familiar que lo acompaña porque es el paciente, la persona que está siempre con él, pero si no se calma, definitivamente, o de repente llega un paciente somnoliento, ¿no? Entonces, ¿por qué está somnoliento? ¿No? Entonces la mamá nos dice, o la abuelita nos dice, desde que está, desde la mañana amanecido, no despierta por nada, todo el día está durmiendo. Entonces eso no es normal. Entonces de esa manera vamos a evaluar este componente tan importante que nos evalúa la parte neurológica, que es el componente neurológico, ¿no? Que es la apariencia. Otro componente que es importante y que tenemos que evaluarlo en la emergencia es el componente respiratorio. En el componente respiratorio vamos a evaluar dos cosas muy importantes: el distrés respiratorio, ¿no? Y los ruidos agregados. Entre los ruidos que podemos encontrar y que podemos escuchar es el estridor laríngeo, ¿no? Vamos a escuchar el estridor laríngeo. Podemos escuchar el gorgoteo, podemos escuchar los sibilantes, ¿no? Doctor, ¿en qué momento? Podemos escuchar los sibilantes, inclusive cuando, por ejemplo, no necesariamente en la emergencia salen a correr con su amigo, ¿no? Y de repente está corriendo y el amigo es asmático y de repente comienza a presentar sibilantes y dificultad respiratoria, ¿no? Entonces también nos va a permitir evaluar la presencia de estos ruidos anormales, entre ellos los sibilantes. El quejido es otro ruido agregado que podemos encontrar, ¿no? Entonces, ¿cuándo encontramos nosotros quejido? Nosotros podemos encontrar quejido en aquel paciente, primero, el quejido, ¿por qué se produce, no? El quejido se produce eh, porque el paciente que está con dificultad respiratoria requiere maximizar el intercambio gaseoso. Y para poder maximizar el intercambio gaseoso, entonces se va a generar este quejido. Ahora, ¿qué pacientes tienen quejido? Pacientes, la neumonía tiene quejido. Si yo escucho a un paciente que está con dificultad respiratoria y llega a la emergencia y tiene quejido, yo puedo pensar que podría ser una neumonía. También hay quejido y que no necesariamente me va a decir que tiene un componente respiratorio, ¿no? Por ejemplo, el dolor me va a producir quejido, la fiebre, quejido. A veces ustedes van a encontrar en la emergencia pediátrica lactantes que están con quejido, le bajamos la temperatura y calmó el quejido, ¿no? Entonces, si bien el quejido puede decirme que hay un componente respiratorio patológico, que puede ser una neumonía, que puede ser un edema pulmonar, también podría encontrarlo no necesariamente asociada a una patología respiratoria como la fiebre, el dolor que hace un momento les he mencionado. También tenemos otros ruidos agregados, que es el ronquido. El ronquido lo vamos a encontrar en aquel paciente que presenta una obstrucción parcial de la orofaringe o de la hipofaringe, ¿no? ¿Y por qué se va a producir esa obstrucción? Se va a producir por la presencia de la lengua o se va a producir por la presencia de los tejidos blandos de esa zona. También tenemos, como parte de los ruidos respiratorios, tenemos los gorgoteos, ¿no? Entonces, ¿qué es, doctora, un gorgoteo? No sé si ustedes han escuchado en alguna oportunidad, pero el gorgoteo vienen a ser las secreciones, ¿no? Que van a generar las secreciones en la cavidad oral
van a generar ese sonido por la presencia, como si fuese un cuerpo extraño en la orofaringe, ¿no? Esas secreciones van a generar ese sonido de gorgoteo que lo encontramos a veces con frecuencia en el paciente pediátrico, ¿no? Le retiramos las secreciones y el paciente otra vez ya no encontramos ese sonido. Y aparte de los ruidos respiratorios que hace un momento les he mencionado, es lo que corresponde al, al distrés respiratorio. El distrés respiratorio que podemos encontrar en el paciente, bueno, son las retracciones, ¿no? Las retracciones que van a permitir con estas retracciones mejorar la respiración del paciente. Entonces vamos a encontrar tirajes que pueden solamente ser tirajes subcostales. Podemos encontrar tirajes en la mitad inferior de la parrilla costal, ¿no? A los 2 tercios o en el tercio superior, ¿no? Entonces, dependiendo de la severidad de la patología que tenga, ¿no? El paciente va a presentar mayor número de retracciones intercostales desde abajo hacia arriba. Si yo ya encuentro retracciones supraesternales, definitivamente el paciente está mal, ¿no? Entonces, pero yo no debo de identificar al paciente cuando ya tiene una gran dificultad respiratoria. Yo tengo que identificar al paciente cuando todo recién empieza para frenar que no avance y que después tenga un desenlace fatal. Entonces, por eso es importante observar lo que es normal para poder identificar lo que es patológico. Si yo observo lo que es normal, yo voy a poder identificar, pero si no me esfuerzo por saber qué es lo normal, entonces va a llegar un paciente con una gran dificultad respiratoria que ustedes no van a poder derivar al hospital estando ¿cómo se llama?, en su serums, ¿no? Porque no lo identificaron oportunamente. Y cuando llega de repente al hospital, siempre y cuando tengan ambulancia, entonces va a tener oportunidad ese paciente, si no, no. Entonces, por eso es importante identificar cuando todo está inicialmente. Ahora, tenemos también el aleteo nasal, ¿no? El aleteo nasal, cuya finalidad es, se apertura, ¿no? Las narinas para poder captar la mayor cantidad de aire para poder respirar mejor. El cabeceo, no sé si ustedes han visto, pero es bastante frecuente en el paciente con dificultad respiratoria que es lactante, en que el paciente va a hiperextender el cuello para poder respirar mejor, ¿no? Y después va a respirar mejor y ustedes van a observar que o disminuye un poquito la frecuencia respiratoria o disminuye un poquito, de repente en el caso del seno, con esa hiperextensión que hace el paciente. Y si se cae hacia adelante ya sería un cabeceo, ¿no? Entonces esos son los ruidos más frecuentes que podemos encontrar cuando el paciente tiene distrés respiratorio. Otra cosa que tenemos que evaluar en el paciente es la circulación. En la circulación tenemos que evaluar el color de la piel. El color de la piel, cuando hay problemas de shock, ¿no? Vamos a encontrar que una manera de compensar va a ser produciéndose vasoconstricción. Y al producir vasoconstricción, si bien me va a mejorar la presión arterial, ¿no? El paciente va a presentar una disminución del flujo en esa zona y voy a encontrar la piel completamente pálida. Si la perfusión no mejora, y más bien se sigue exacerbando, entonces ya voy a encontrar una piel moteada, ¿no? Marmoleada en ese paciente. Y si la perfusión no mejora y el oxígeno tampoco mejora, por lo tanto, entonces se va a volver la piel completamente cianótica. Entonces, eso es lo que yo, miren, solamente con la evaluación del triángulo, de evaluación de este triángulo de evaluación pediátrica, yo ya me imagino lo que puede pasar, entonces yo voy a intervenir oportunamente, ¿no? Entonces, evitar, pues, identificar a ese paciente cuando ya están los 3 lados alterados, ¿no? Yo tengo que identificarlo con esos 2 lados alterados. Entonces, en este triángulo de evaluación pediátrica, que es una herramienta muy importante, solamente yo voy a utilizar los sentidos. ¿Qué sentido?
el sentido de la vista y el sentido de la audición. Voy a escuchar y voy a ver, voy a escuchar y voy a ver, ¿no? Y en una evaluación tan rápida de 20 o 30 segundos, yo voy a poder intervenir oportunamente a mi paciente. En cuanto a la apariencia, en la primera parte, que ya lo hemos mencionado, eh, recordar esos 5 componentes, ¿no? Estos 5 componentes, el tono, el llanto, si se encuentra irritable, la mirada fija y si el paciente está hiperactivo. En la parte respiratoria, ¿no? Igual, continuamos con el mismo sistema con respecto a voy a mirar bien, voy a escuchar bien para poder identificar tanto los ruidos anormales como lo que corresponde a los signos de dificultad respiratoria. Ya no veo, hace mucho tiempo que no veo la posición de trípode, ¿no? No la veo la posición de trípode que antes la veíamos, ¿no? La veíamos cuando, por ejemplo, en los pacientes con fibrosis quística, ¿no? En las que no había el manejo que actualmente hay en el manejo de este tipo de pacientes. Veíamos cómo el paciente ponía su mano en la parte superior de la baranda de la cuna, ¿no? Y se sentaba ahí para poder respirar mejor. Ya no lo vemos, ¿no? Entonces, y todo eso, ¿no? Por las mejoras en cuanto al tratamiento y por la identificación temprana de los pacientes. Acá tenemos también este paciente, ¿no? Que está también con dificultad respiratoria, tratando de ponerse en esta posición para poder respirar en esa posición de olfateo, ¿no? Acá ¿dónde está? Acá de olfateo, esta posición de olfateo para poder respirar mejor. Acá tenemos otro lactante, ¿no? Otro lactante en que está con signos de dificultad respiratoria, ¿no? Está con la boca abierta. Bueno, acá también tiene un pectum excavatum que va a exacerbar, ojo, que la deformación de la caja torácica, también nosotros tenemos que preguntar cuál es el basal de ese paciente. ¿Quién lo conoce mejor? La mamá, el papá o las personas que viven con ese niño. Entonces yo le tengo que preguntar, sobre todo cuando el pectón excavatum, que hay pectón excavatum bastante marcados, cuál es su basal del niño, para que yo pueda, en base a ese basal, decir si se ha incrementado la frecuencia, ha desmejorado el paciente, ¿no? Pero yo tengo que preguntar a las personas que viven con el niño, ¿no? Las características de ese pectón excavatum. Normalmente, acuérdense, cuando hay distrés respiratorio, puede haber distrés respiratorio en el tercio inferior, en el tercio medio, en la parte superior y también retracción hacia la parte retroesternal, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿ya? Importante siempre quién va a ser nuestro mejor aliado, siempre va a ser el familiar, porque ellos lo conocen al paciente. Nosotros no lo conocemos al paciente. Acá la piel moteada, la piel pálida y cianosis que hemos mencionado, ¿no? Ustedes siempre tienen que aprender a identificar tempranamente, ¿no? Pero primero es cianosis, luego es pálida y luego es moteada y parchada. Acá en la diapositiva solamente encuentran en las uñas, ¿no? El hecho unguial con cianosis. Ahora, estos 3 lados del triángulo me van a permitir realizar una combinación, mediante la combinación de los lados, de los 3 lados del triángulo, la parte circulatoria, la apariencia y la parte respiratoria, el componente respiratorio, me va a permitir evaluar o combinar todos estos 3 lados y eh, poner un diagnóstico fisiológico con la combinación de estos. Si el paciente definitivamente es un paciente con los 3 lados del triángulo están normales, yo voy a decir, este paciente está estable. Pero ¿qué pasaría si este paciente yo encuentro dificultad respiratoria? Entonces, pero la apariencia y la circulación cutánea está normal. Entonces, yo voy a decir, este paciente tiene un fallo respiratorio.
y yo voy inmediatamente a intervenir, ¿no? Para mejorar este problema respiratorio en este paciente. Entonces, es una herramienta importantísima. Desde el inicio ya me está diciendo qué es lo que tiene y cómo debo de intervenir en este paciente. Por eso ustedes tienen que aprender bien esta clase, porque ustedes cuando vayan a sus serums, es una herramienta muy importante. En cuanto a, a- entonces hemos dicho, entonces va a tener dificultad respiratoria si tiene solamente el lado respiratorio alterado, pero si además se acompaña la apariencia, este paciente ya tiene un fallo respiratorio. En cuanto, si está alterada solamente la apariencia, va a tener una disfunción del sistema nervioso central. El paciente, por ejemplo, con TEG, ¿no? Que ingresa a la emergencia, tanto la respiración como la circulación cutánea va a estar normal, pero va a haber una alteración en lo que corresponde a la apariencia. En cuanto al shock compensado, es, eh, es cuando el paciente tiene alterada la circulación, pero la apariencia y la respiración están normal. Ya cuando hagamos la clase teórica de shock, van a ver qué importancia es, cómo actúa y cómo explicamos esto. Con respecto a shock descompensado, este paciente la circulación va a estar anormal porque estamos hablando de shock, ¿no? De hecho, pero si la apariencia está alterada, entonces yo voy a decir es un shock descompensado. Y si tiene los tres lados, entonces este paciente es un shock, es un paciente que está con un fallo cardiorrespiratorio. Entonces, definitivamente no vamos a permitir, ¿no? Que el paciente pues llegue a un fallo cardiorrespiratorio, porque de repente ya no hay oportunidad de retorno. Entonces yo tengo que identificar al paciente apenas, identificar desde el inicio si está estable, excelente, y si tiene solamente un solo componente alterado, su pronóstico va a ser mucho mejor si yo lo identifico en ese momento, no cuando ya los tres lados del triángulo están alterados y estoy hablando de un fallo cardiorrespiratorio. Eso no. Entonces, por eso es importante una adecuada aplicación. Ahora, nosotros tenemos una evaluación primaria, ¿no? En esta evaluación primaria hemos identificado y hemos actuado desde el inicio, ¿no? Identificado y actuado desde el inicio. Y después voy a proceder a evaluar en la vía aérea, ¿no? La respiración, la circulación, la parte neurológica y lo que corresponde a la exposición. Entonces, pero ya hice lo más importante, le di la oportunidad al paciente de ser atendido lo más pronto posible, ¿no? Solamente observando, ¿no? Observando y escuchando, nada más. Entonces, si yo identifico, actúo. Si el paciente está con dificultad respiratoria, está con disminución de oxígeno, por una disminución en la saturación de oxígeno, pues le doy oxígeno. Si el paciente está deshidratado, ¿no? Si se encuentra deshidratado, entonces, si está con signos de deshidratación, historia de pérdida y signos de deshidratación, hay dos posibilidades, ¿no? Que podría ser una deshidratación moderada o una deshidratación severa. Pero si solamente hay historia de pérdidas y el examen físico no hay signos de deshidratación, es un paciente que tiene una deshidratación leve. Entonces, dependiendo de qué tipo de deshidratación, pues yo voy a intervenir y dar el tratamiento oportuno. Entonces, pero yo identifico, actúo, no voy a dejar, no. Entonces, identifico, necesita líquidos ese paciente porque está deshidratado, automáticamente le repongo lo que ha perdido y le dejo lo que corresponde al mantenimiento si sigue con pérdida. En el caso, por ejemplo, que puede ser un paciente con deshidratación, ya sea con vómitos o que presente diarreas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo que reponer estas pérdidas. Entonces, eso es una constante, ¿no? Evalúo, actúo, intervengo, evalúo, actúo, intervengo. No evalúo y me olvido del paciente y ya pues cuando está chocado o cuando ya no hay retorno, no. Entonces yo tengo que estar pendiente de la evaluación de ese paciente. Por eso tengo que conocer bien lo que es normal para poder identificar lo que es patológico. Entonces, en esta evaluación pediátrica tenemos la permeabilidad de la vía aérea, los signos de dificultad respiratoria,
los signos de perfusión periférica, ya hemos dicho la palidez, la piel marmórea, ¿no? Eh, y ya después va a seguir si la cianosis. Lo que utilizamos en la parte pediátrica no es tanto la escala de Glasgow, sino el APO, ¿no? Donde nosotros vamos a evaluar si ese paciente se encuentra alerta, ¿no? Entonces yo miro al pacientito, me mira, está alerta, ¿no? Ese pacientito me acerco donde él y se pone a llorar porque lo asusté, está alerta, pues si no, no se hubiese asustado de mi cara, ¿no? Entonces, es fácil de evaluar. Voy a evaluar si ese paciente tiene dolor, ¿no? Si hay una respuesta al dolor en ese pacientito, ¿no? Entonces yo voy a evaluar mi déficit neurológico evaluando el AP, ¿no? Y con respecto a la exposición, ya pues es el entorno, ¿no? Al final es la exposición. Voy a descubrir de repente al paciente, voy a ver si hay algo más que de repente que no me he dado cuenta y que de repente el paciente tiene, de repente no le revisamos el pañal y está con una gran dermatitis, ¿no? Que se ha infectado, ¿no? O de repente es un paciente crónico.